Hoy en día, un poco la idea general del mundo es tienes que ser feliz, ¿no? Yo creo que es como el eslogan de nuestro tiempo, tienes que ser feliz. Y la felicidad es algo bastante relativo, a cada uno nos afecta de una manera distinta. A mí me harán cosas feliz, unas cosas que quizá a Max no le hagan, y a Max habrán cosas que le hagan feliz que a mí no me hagan. Cada uno tenemos diferentes maneras de vivir la vida y por lo tanto diferentes maneras en que encontramos la felicidad. Pero, ¿sabéis algo? La felicidad no solo es algo etéreo, algo que no podemos hacer tangible, sino que la felicidad también es algo físico. Nuestro cerebro y nuestros intestinos generan serotonina, que es un compuesto químico que se genera en nuestro cuerpo y que es lo que se conoce como la sustancia de la felicidad. Esto es un neurotransmisor que manda señales a todo nuestro cuerpo y afecta a nuestro apetito, a la temperatura de nuestro cuerpo, a nuestro desarrollo óseo, a nuestra ansiedad, a nuestra depresión. Afecta a prácticamente toda nuestra vida por completo. Quienes tienen bajos niveles de serotonina normalmente tienen que tomar medicación para potenciar que su cerebro genere este producto químico. Y quienes tienen más, pues suelen ser personas más optimistas, que viven más contentas, que es más difícil que caigan en depresión y todo este tipo de cosas. Aunque, hay que decirlo también, hay maneras naturales también de producirlo. Una buena alimentación, hacer ejercicio, hacer deporte, todo esto son cosas que hacen que nuestro cerebro genere esa sustancia que va a hacer que seamos felices. Y hoy no quiero hablaros de felicidad, no quiero hablaros de alimentación. Realmente sí que quiero hablaros de una felicidad, pero una felicidad distinta. La felicidad que se encuentra cuando encontramos algo que hemos perdido. Yo no sé si os ha pasado de pequeño, yo recuerdo que le iba a mi madre y decía, oye mamá, que esto no lo encuentro, y me decía, como vaya yo, ya verás cómo lo encuentro, ¿sí? Y mi madre iba y lo encontraba. Pero es que ahora mi mujer tiene esa función también. Y le digo, esto no está, y me dice, como vaya yo lo encuentro, como ya es madre, supongo que le ha salido eso en ella. Vamos a leer un texto para entender esto. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo número 15, los versículos del 1 al 7. Lucas, capítulo número 15, los versículos del 1 al 7. ¿Sí lo tenéis? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la audiencia, a quién está hablando Jesús. Y es una audiencia bastante compleja y diferente. Empieza el texto diciéndonos que se le acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Muchas veces leemos de este grupo de personas, pero ¿quiénes son estos, no? La Biblia, ¿quién nos enseña que son? Por un lado tenemos los publicanos, que en otras versiones aparecen como los recaudadores de impuestos. Creo que así lo entendemos mejor, ¿verdad? Es como un poco la administración de Hacienda de aquel tiempo. Y en la Biblia encontramos a dos recaudadores de impuestos famosos, por así decirlo, ¿verdad? Encontramos a Mateo, uno de los discípulos de Jesús, y encontramos a Zaqueo, aquel hombre muy bajito que se subió en un árbol para poder ver a Jesús y escucharlo. ¿Cuál era el problema que tenían estas personas? Porque al final eran trabajadores del Estado. Y precisamente era esto. Los judíos despreciaban a los publicanos porque ellos estaban trabajando a favor del Imperio Romano. Por lo tanto, los tenían como una especie de gente que les había fallado y que les había dado la espalda. ¿Cómo funcionaba este trabajo? Hoy en día nos llega una carta, ¿verdad? Pues impuesto del IBI, tanto, y lo pagamos. Impuesto de circulación, tanto, y lo pagamos. Pero en aquel tiempo no era así. Los publicanos decidían cuánto dinero tenían que recoger y de lo que recogían una parte iba al imperio, que es lo que el imperio les marcaba, y de ahí salía también su sueldo. Por tanto, ¿qué pasaba? Que los publicanos normalmente cobraban excesivamente de más para tener un gran sueldo. De ahí que la gente pues no les gustase mucho. Eran ladrones de guante blanco. Los judíos no podían ni verlos porque eran traidores de la patria. Además trabajaban para el Imperio Romano. Llegaba tanto el odio que le tenían que no les permitían ni siquiera entrar dentro de la sinagoga. Un publicano no podía entrar al servicio religioso porque era alguien que estaba traicionando a su pueblo.
Por otro lado tenemos a los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Toda aquella persona que llevaba una vida incorrecta según la ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Cualquiera que no cumpliese la ley era un pecador y por lo tanto pues, alguien que tenía pues, una mala visión. Habían algunos rabís incluso que decían que a un pecador, a alguien que tenía mala fama, no había ni siquiera ni que enseñarle. Había que despreciarle y dejarle apartado. Así que tenemos a los dos primeros grupos que se nos presentan como dos grupos a los cuales Jesús no debía hablar con ellos. Pero hay algo llamativo, porque en todo el ministerio de Jesús, Él se acerca tantas veces a estas personas. Una y otra vez los vemos acercándose a los pecadores, a mujeres adúlteras, a publicanos, a recaudadores de impuestos, y esto hace que Jesús tenga una mala fama y que le acusen, como veremos en este texto. Y creo que tenemos que tener cuidado, porque no tenemos que romantizar a estas personas porque Jesús se acercara a ellas. Eran personas malas, eran personas pecadoras, eran personas despreciables y muchas de ellas seguramente hasta peligrosas, porque habrían cometido asesinato o habrían hecho cosas terribles. Jesús no tenía una buena estrategia de marketing, porque lo más normal es no acercarte a la gente que va a afectar a tu reputación. Pero en cambio Jesús una y otra vez iba a ellos, y creo que tenemos que meditar sobre esto, porque me da la sensación que tanto individualmente como iglesia hemos perdido sensibilidad. En la época del Instagram, donde tenemos que mostrar lo guays que somos y lo maravillosa que es nuestra vida y como todo es súper feliz, buscamos tener las mejores fotos que proyecten lo mejor de nosotros. Nadie se haría una foto con un vagabundo, a no ser que quieras que vean cómo le ayudas. ¿Verdad? Porque entonces sí, porque ven lo bueno y lo maravilloso que soy. Si hubiese algún famoso en la iglesia, le pediríamos que se hiciese alguna foto aquí y retirara a la iglesia para que más gente viniese, porque así nos da una buena publicidad. Pero mira, te voy a explicar algo. El éxito de la iglesia no se mide en las personas que asisten, no se mide en los metros cuadrados que tenemos, sino que el éxito de una iglesia se mide en cuánto se preocupa por los corazones de los que no quieren nadie, por los corazones de los desamparados. Criticamos mucho a la Iglesia Católica, pero cuando llegó el COVID, fueron los únicos que fueron a los hospitales. Fueron los únicos que pusieron su vida en peligro de contagiarse por preocuparse por el necesitado. En el año 100 hubo una pandemia similar al COVID. ¿Sabéis por qué el cristianismo se expandió? Porque los cristianos no se quedaron en su casa, iban a la calle, a la gente que se estaba muriendo a preocuparse por ellos. Pero hoy nos importa nuestra foto. Y mira, tenemos un llamado a preocuparnos por aquellos que no tienen buena reputación. Es fácil preocuparse por el bueno, es fácil preocuparse por el que nos puede dar algún beneficio, pero es difícil preocuparse por el que va a hacer que nos dejen mal. Es difícil preocuparse por aquel compañero de trabajo que sabes que nadie quiere estar con él. Es difícil preocuparse por el compañero de clase al que le hacen bullying, porque quizá también te lo hagan a ti. Pero es que eso fue lo que hizo Jesús. Ponerse del lado de todas estas personas. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio y a estar cerca de aquellos que tienen mala reputación. A preocuparnos por toda esta gente. Y a explicarles que hay un Dios, que si ellos ponen su fe en Él, les va a devolver su dignidad, que probablemente la tengan por los suelos, y les va a dar una esperanza futura. Así que tenemos a estas personas mal vistas, y por otro lado tenemos a los buenos de la película. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo que hacía Jesús enfadaba mucho a los religiosos, y vemos que en sus corazones lo que hacían era murmurar, es decir, hablaban mal de Jesús y le deseaban que le ocurriesen cosas malas. Si ellos, que eran religiosos, despreciaban a los pecadores y a los publicanos, que Jesús hiciese esto entraba un poco en conflicto, ¿no? Porque si yo soy el bueno y veo que otro hace lo que yo debería hacer, pues me está dejando en mal lugar. Así que vemos ahí un poco ese conflicto. Y creo que en cierta manera nosotros a veces nos hemos vuelto un poco escribas y fariseos. Aceptamos a los pecadores si vienen aquí, si se sientan en el banquito y están con nosotros. Pero a la que vemos que alguien se involucra un poco con los que no son creyentes, rápidamente decimos: uy, este igual no es tan buen cristiano, porque mira con quién anda, porque mira con quién se junta. Jesús fue considerado, mirad lo que dice en Mateo 11, 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, borracho,
amigo de publicanos y de pecadores. Eso decían de Jesús. Y estoy seguro que Jesús no era ningún glotón, ni era ningún borracho, pero sí que era amigo de pecadores y publicanos. Y mira, cuando vemos a alguien que se relaciona más con los no creyentes de lo que dice nuestro estándar cristiano que hemos marcado y que todos más o menos sabemos por dónde va, rápidamente lo tildamos de esta manera. Este hay que ir con cuidado porque se está desviando. Vivimos en un mundo tan agresivo contra todo lo que es cristiano que lo normal es que hagamos como la tortuga, que a la que vemos un poquito el peligro nos metemos en nuestro caparazón y convertimos la iglesia en un búnker donde nadie entra y nadie sale, donde aquí si alguien quiere entrar le dejamos, pero de aquí no se mueve nadie. Pero la realidad es que nuestro llamado es ir al mundo. Nuestro llamado es salir fuera, ¿no? Jesús no montó una iglesia para que se metiesen en un local. ¿Sabéis lo que pasó cuando la iglesia se quedó en Jerusalén? Que vino una persecución para que se fuesen. Y se fuesen hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lamentablemente creo que hoy hemos hecho esto. Y por supuesto, aquí quiero ser claro también, no todos estamos llamados en todo momento a salir. Mi hija tiene 1 año y medio, ella no está preparada para cruzar la calle. Cuando cumpla 7, 8 años lo estará. Una persona que se acaba de convertir quizá no está preparada para juntarse con personas que le van a traer a cosas malas. Pero aquellos que llevamos tiempo en la fe, no puede ser que nuestra vida esté centrada aquí dentro. No puede ser que no conozcamos que nuestro compañero de trabajo se está divorciando. No puede ser que no conozcamos que nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, ha perdido a su madre o a su padre. Porque ¿cómo le vamos a presentar a un Jesús que puede ser el padre de aquel que se ha quedado huérfano? ¿Cómo le vamos a presentar al Jesús que se preocupa por el necesitado si no los conocemos? Yo creo que Jesús, y esto es opinión mía, no es bíblico, pero si viviese en nuestro tiempo, más de una iglesia le pondrían disciplina. Creo que pasaría eso. Y si esto es así, entonces tenemos que preguntarnos si el cristianismo que estamos viviendo es acorde al de Jesús o es acorde al de los fariseos y a los escribas. Así que Jesús, conociendo lo que había en el corazón de esta gente, tuvo misericordia y quiso explicarles algo. Dice, entonces Él les refirió esta parábola, diciendo... Nuestra Biblia nos engaña en esto. Si vemos todo el capítulo 15 y vemos los titulitos, hay 3 parábolas, ¿verdad? La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, del hijo perdido. Y siempre decimos esto, ¿verdad? Pero en realidad no son 3 parábolas, es una sola parábola. Todo el capítulo 15 es una sola parábola. ¿Qué es una parábola? Por si alguien no lo entiende, muy fácil. Una parábola era una historia cotidiana que todo el mundo entendía y que servía para ejemplificar algo. Cada parábola tenía una verdad central. Y en este caso hay 3 historias con una verdad central. Se pierde una oveja, se encuentra y hay una gran fiesta. Se pierde una moneda, se encuentra y hay una gran celebración. Se pierde un hijo, se encuentra y hay una gran fiesta. Así que vemos que es todo lo mismo. Una parábola con 3 ejemplos distintos. Y esta es la verdad central de esta parábola. La gran felicidad y alegría de encontrar aquello que se había perdido. Y de eso va el sermón de hoy. Así que Jesús presenta una escena común en el Israel del siglo I. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Quizás si hoy nos hacen esto, nos dicen, bueno, pues sigo teniendo 99. Pero en aquel tiempo no era así. ¿Por qué? Primero, Jesús, recordemos, está hablándole a los fariseos. Y Jesús aquí, sin citarlo directamente, está haciendo alusión a Ezequiel 34:16. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Seguramente los pecadores y fariseos, los pecadores y publicanos no tenían ni idea, pero los escribas y fariseos sí que sabían que Jesús estaba hablando de Ezequiel. Sabían de por dónde iba la cosa. La manera en que Jesús articula la frase es para meterlos a todos en lo que les va a explicar. ¿Qué hombre de vosotros? Es como, a ver, ¿quién es tan insensato como para no hacer lo que yo voy a explicar? Cualquiera, publicanos, pecadores, fariseos y escribas, estamos todos de acuerdo en esto. Y estas palabras los mete a todos. Y yo creo que incluso a nosotros nos parece obvio, ¿verdad? Si yo tengo 100 de algo y pierdo uno, me voy a ir a buscarlo, porque al final eso es mío. Pero es que para ellos la oveja no era solamente un animal, era su sustento. De la oveja cogían lana y cogían leche.
con la cual pues hacían queso o lo que hiciesen, y con ello se gastaban la vida, se ganaban la vida. Con lo cual pasar de 99, de 100 a 99, significaba tener menos ingresos, tener menos entrada económica. Y creo que la ilustración tiene dos partes muy claras. Cuando pensamos en ovejas y en su pastor, a mí me viene a la mente Cantabria, ¿verdad? Prados verdes inmensos, todas las ovejas comiendo pues, del césped y demás. Pero esta no era la realidad de Israel. Israel no era Cantabria. Israel había desierto, y si subía a la montaña había desierto. Allí no habían prados verdes de los que comer. Y allí, al contrario que aquí, el pastor siempre iba delante de las ovejas. Y con el cayado iba dando golpes para que las ovejas le escucharan y las ovejas subiesen por donde tenían que ir. De esta manera el pastor siempre vigilaba que no hubiese ningún animal que pudiese atacar a las ovejas. Y en el caso que algún animal atacase, el pastor era el primero que las defendía. Pero al hacer esto, ¿qué pasa? Que el pastor pierde de vista a sus ovejas. Las ovejas van detrás, no las tiene delante. Entonces, ¿qué hace el pastor? Y esto no lo voy a hacer. Les pega un grito y las ovejas le oyen y las ovejas van a donde está su pastor. En la geografía de Israel, entre montaña y montaña, hay unos valles muy profundos, que cuando llega la noche o cuando amanece, aparece una niebla muy densa, muy oscura. Esto nos lleva al Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David está hablando de estos valles en los cuales llegaba una niebla tan densa que no se veía absolutamente nada. Y las ovejas no ven nada, y ahí están mucho más expuestas a los peligros, a los lobos, a las zarzas, a cualquier cosa. Así que era normal que una oveja de repente se fuese por su camino al no ver, al no escuchar a su pastor, y se perdiese. Y algunos seguro que estáis pensando en alguna oveja descarriada, en alguno de la iglesia, y dices, este es de los que se fue. Pero quizá el problema de nuestro tiempo es que vivimos en un momento en el que los lobos han aprendido a hablar como si fuesen pastores, en el que los lobos han aprendido a llamarnos de una manera que nos engañan y nos vamos detrás de ellos. El sexo, el dinero, el egoísmo, la pereza, la pasividad, la indiferencia, la crítica, la murmuración, pastores que aparecen y que nos van llamando para que vayamos detrás de ellos. Si alguien me preguntase, Ángel, ¿tú crees que hay alguien de la iglesia que nunca se va a descarriar? Yo diría, hombre, yo asumo que el pastor y los ancianos, ¿no?, que son quienes nos lideran, pues entiendo que son las personas que más firmes tienen que estar en la fe. Pero, ¿sabes algo? Ellos son candidatos a ser ovejas descarriadas, igual que cada uno de nosotros. Todos nosotros somos candidatos a, en un momento dado, que aparezca un pastor, que no es Jesús, y nos descarriemos. Antes he dicho que cualquiera iría detrás de la oveja que se ha perdido. Como he dicho, quizá el pastor diría, bueno, tengo 99, mis ingresos, pero no pongo en juego mi vida. Al fin y al cabo, una oveja no es tanto, y menos si encima es una oveja torpe y cabezota que se ha ido por otro camino. ¿Creéis que realmente vale la pena que el pastor ponga en peligro su vida por una sola oveja? Jesús habla de un pastor que, en otro texto, que ni se le pasa por la cabeza hacer esto. Pero él aquí está presentando a un pastor que cuando la oveja se pierde, él va detrás de ella. Él va a buscarla. Es un pastor que está loco. Que está loco. Lo normal sería, bueno, al menos voy a llamar a otro pastor que venga a cuidarme mis ovejas y yo me voy a por la otra, y si no, pues esa se ha perdido. Y ya está. Pero el pastor deja al resto de las ovejas y se va a por la que ha perdido. Pero no es porque esa oveja valga mucho. No es porque esa oveja sea muy importante o porque se lo merezca. Es porque el pastor ama a sus ovejas. Ese es el motivo. Este pastor no va a ver si la puede recuperar o no. Este pastor va a poner su vida para que esa oveja pueda ser recuperada y pueda ser llevada de nuevo al redil. Y mira, en todas iglesias, y en esta también, hay ovejas que están descarriadas. Hay ovejas que son difíciles de tratar. Hay ovejas que son negativas. Hay ovejas que solamente se quejan. Ovejas que solo ponen pegas a todo. Ovejas que crean problemas. Ovejas que no quieren relacionarse con otras ovejas. Ovejas tan indeseables
que podemos pensar mejor que esta oveja no estuviese ni siquiera aquí. Ojalá no estuviese en este redil y estuviese en otro y no tuviésemos que aguantarlo. Pero, ¿sabes algo? Todas esas ovejas que no son perfectas, el Rey dejó su trono para venir a rescatarlas. Y sabes, si el Rey dejó su trono para rescatarte a ti, ¿quién soy yo para despreciarte como oveja? ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a hablar mal de ti si Jesús te ha rescatado? ¿Acaso soy yo mayor que Jesús? ¿Acaso yo tengo una idea mayor de lo que vales que lo que Jesús ha hecho en la cruz? De ninguna manera. Mira, tú no vales nada por ti. Como oveja no valemos absolutamente nada. Nuestro valor está en que Cristo nos rescató. Eso es lo que vale de nosotros. Que hemos sido comprados por precio de sangre. Ese es el valor nuestro. El buen pastor va a buscar a su oveja porque es suya. Por nada más. Porque le pertenece. Y no para de buscarla hasta que la encuentre. Así hizo Jesús con cada uno de nosotros. Hasta que no nos encontró, no paró de buscarnos. Y vigilemos de la manera que tratamos a las otras ovejas a las cuales Jesús ha rescatado. Así que Jesús, dice que el pastor, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Sabes cuánto pesa una oveja de las que había en Israel en aquel tiempo? Entre 70 y 90 kilos. Si alguno queréis pasar por aquí, me voy a poner encima vuestra a ver si me vais a coger gozoso. Sí, Jesús coge la oveja de 70 a 90 kilos, dice que la coge gozoso. ¿Qué hace el pastor? Mira, el pastor encuentra la oveja en el suelo y en lugar de castigarla, mira cómo está físicamente. En el caso de que tenga al menos una pata rota, le rompe las otras 4. Y se la cuelga a su espalda. ¿Y sabes por qué? Porque si solo tiene una pata rota, cuando se la suba aquí va a empezar a mover las patas y no le va a dejar llevarlo. Con las 4 rotas ya no puede mover ninguna. Y se la lleva hacia el redil. Y dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo, el mismo gozo que tenía el pastor, puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la cruz Jesús veía el gozo de salvarnos, de cargarnos sobre sus hombros, de coger nuestro pecado, todo lo malo que hemos hecho, y cargarlo sobre sus hombros y decir, Padre, paga tu ira sobre mí, descarga tu castigo sobre mí. Jesús cogió a las ovejas descarriadas, a todas aquellas que éramos de su redil, pero estábamos desperdigados, y por el gozo de salvarnos, por el gozo de encontrarnos cuando estábamos perdidos, soportó todo nuestro castigo y toda nuestra vergüenza. Todo el dolor que Jesús experimentó en la cruz, separarse del Padre, soportar la ira de Dios, soportar nuestro castigo, recibir la maldición que teníamos que recibir por nuestro pecado, tuvo una contraprestación inmensa de gozo, y es que nos estaba salvando. Jesús en la cruz fue terrible lo que pasó, pero él estaba experimentando gozo también. Delante suyo veía el gozo de crear un pueblo, un redil de ovejas. Y, ¿sabes? Solamente la fe en Jesús nos puede salvar. No nos salvamos por ser una buena oveja. No nos salvamos por ir siempre en el buen camino. La fe no es creer que Jesús existió. La fe no es creer que Jesús murió en una cruz, sino que la fe es creer que lo que Jesús hizo funciona. Que lo que Jesús hizo es válido delante del Padre para poder perdonar nuestros pecados. Que lo que Jesús hizo es suficiente para que tú y yo podamos tener una vida eterna asegurada. Eso es fe. La fe no es convencimiento, es convicción, es confianza. Así que, si hoy estás escuchando la llamada del pastor, cree que Jesús murió por ti en la cruz y ahí pagó tus pecados al Padre y entonces serás salvo. No necesitas nada más. ¿Y qué pasa cuando el pastor llega cansado, sudado,
de cargar al bicho a sus espaldas. Dice el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Quiénes estaban escuchando a Jesús? Recordemos por un momento. Por un lado tenemos a los publicanos y a los pecadores, y por el otro lado tenemos a los escribas y los fariseos. Creo que está claro, ¿verdad?, quiénes son los pecadores y los publicanos en esta historia. ¿Sí? ¿Está claro? Son las ovejas. ¿Sí? Aquellos que estaban perdidos. Pero ¿quiénes son los vecinos a los cuales Jesús está dirigiendo? Por el versículo 7 sabemos que se está refiriendo a aquellos que están en el cielo, a los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, probablemente aquellos que ya han muerto y están en la presencia de Dios. Porque Jesús también aquí se refiere a los escribas y a los fariseos. El pastor vuelve y llama a sus vecinos, aquellos que se supone que son sus amigos y que deberían querer celebrar con el pastor que ha recuperado a su oveja. Jesús lo que estaba haciendo al comer con los publicanos y los pecadores era rescatar ovejas. Estaba en una operación de rescate. Los escribas y fariseos lo que deberían haber hecho es gozarse de que Jesús estuviese rescatando ovejas. Pero en cambio, murmuran. Y yo me preguntaba, Ángel, y te lo pregunto a ti también, ¿cómo reaccionas cuando una oveja es rescatada? ¿Te alegras cuando ves que Dios trae a alguien que estaba perdido a su gloria? ¿Te alegras cuando alguien que ya era creyente y se había descarriado vuelve? No digamos amén tan rápido, ¿eh? Porque las ovejas perdidas a veces han hecho cosas mal. Y luego aceptamos que vengan, pero poquito a poco. Sí, bueno, Jesús te ha perdonado, pero aquí ahora tienes que cumplir una serie de cosas para que nosotros te aceptemos. Escribas y fariseos. Cuando alguien viene a los pies de Jesús, en nuestro corazón solo puede haber gozo. No puede haber otra cosa, a no ser que nosotros no lo hayamos experimentado, que es lo que le pasaba a los escribas y fariseos. Pero alguien que ha experimentado el gozo de la salvación no puede no gozarse cuando ve que alguien va a los pies de Jesús. Es imposible. Tiene que producir una alegría inmensa en nuestro interior. Y te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Un vecino que va a celebrar o un fariseo que se pone a murmurar? ¿Quién eres? Porque puedes estar aquí sentado durante 40 años y ser un fariseo. Y puede ser que hoy sea el primer día que vengas y te vayas como una oveja rescatada. O puede ser, y espero que seamos así todos, gente que llevamos tiempo, pero que somos esos vecinos que celebran cuando Jesús trae una oveja que se había perdido. Por si había duda de por dónde va la cosa, Jesús lo aclara, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús le estaba diciendo a los publicanos, si uno de estos se arrepiente, hay más fiesta que por todos vosotros, que os creéis que sois muy buenos. Y esto es algo increíble, no sabemos cómo será la fiesta. No, yo creo que si pensamos en el tipo de fiesta, a mí se me ocurrían los dos extremos, ¿no? Una fiesta con todo lleno de serpentina, con Coca-Cola, bocadillos de nocilla y todo esto, y me voy al otro extremo, discoteca, con alcohol, con drogas, con de todo. Pero Jesús no dice en el texto cómo es la fiesta, pero la Biblia sí que nos lo dice. Si queréis acompañarme, vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 5, del 5 al 13, porque aquí sí que nos deja un poco ver cómo es esa fiesta que hay en los cielos. Apocalipsis 5, del 5 al 13. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en el medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las adoraciones de los santos.
y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta es la fiesta. Jesús en el centro y todos adorándole. Cada vez que alguien se arrepiente, el cielo estalla en alegría al pastor, celebrando el regreso de la oveja. Pero ¿sabes? A veces pensamos que la fiesta es por la oveja, pero no, la fiesta es por el pastor. ¿Hay alegría por la oveja? Claro que sí, hay alegría por la oveja. Pero el homenaje es para el pastor que ha puesto su vida para traer a su oveja de vuelta. Mira, no queramos quitarle el honor a Jesús. Algunos piensan: vaya fiesta hay en el cielo, porque he llegado. Ya estoy aquí. Vamos, celebrad todos. Pero no, la fiesta es para el pastor que ha rescatado a la oveja, que era una inútil y se perdió. ¿Y a quién alabamos nosotros en nuestro día a día? ¿A quién alabamos en la iglesia? ¿Quién es el protagonista de nuestras oraciones? ¿Quién es el protagonista de nuestras canciones? ¿Es Jesús o somos nosotros? Escuchaba esta semana una reflexión de Marcos Vidal acerca de la música de los últimos 20 años. Y él hablaba y decía: mira, cantamos mucho, yo te busco, yo te alabo, yo te amo. ¿A quién estamos alabando con eso? A mí. ¿Quién es el centro de la canción? Yo. Señor, yo. Cuidado, porque nuestra alabanza no es para nosotros. Dios no necesita escuchar lo que hacemos. Los demás en la iglesia no necesitan escuchar lo buenos que somos. Lo que necesitamos es escuchar en las bocas de unos a otros que Jesús es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el único que merece nuestra gloria y nuestra adoración. Porque cuando oramos, nos predicamos unos a otros. Cuando cantamos, nos predicamos unos a otros. Nos fortalecemos, nos edificamos. En el cielo, cuando una oveja se encuentra, hay fiesta por la oveja, claro, pero hay más fiesta porque el pastor ha vuelto con ella. Y esto es lo más importante de todo. Acabo ya. 3 grupos en el texto de hoy, y 3 grupos en los cuales tenemos que situarnos donde estamos. El primer grupo, las 99 ovejas. Y ojalá aquí sea donde estamos nosotros. Las 99 ovejas son las ovejas que cada día escuchan los golpes del cayado del pastor, que cada día escuchan su grito cuando les grita. Las 99 ovejas son las que siguen a su pastor y sus pasos, que se mantiene cerca una de las otras y se hacen compañía. Y ojalá nosotros seamos una de estas 99 ovejas, que cada día cogemos nuestra Biblia para escuchar las palabras de nuestro pastor, que cada día somos sensibles a los golpes de cayado que por medio del Espíritu Santo Dios nos da para guiarnos por sendas de justicia. Ojalá seamos de las 99 que se relacionan con otras ovejas y sirven de edificación para otros. Pero no seas una oveja olvidadiza. Que hoy estés en el redil no te haga olvidar que un día no lo estuviste. Que hoy estés aquí no te haga olvidar que hubo un tiempo en el que estuviste lejos. Y aún así, Jesús fue a buscarte, y cuando llegaste el resto de ovejas celebraron también tu llegada. Ojalá, como digo, todos estemos aquí. El segundo grupo, el de los pecadores y los publicanos. Y puede ser que alguno aquí sea parte de este grupo, sea parte de ellos, que por primera vez ha escuchado un mensaje
en el cual le han dicho que Jesús está dispuesto a ir a buscarlo y que murió para rescatarlo. Ojalá, si hay alguno, lo reciba. Quizá hoy has escuchado la voz de Jesús. Y mira, yo no te sé explicar qué es escuchar la voz de Jesús. No te lo sé describir. Pero por mi experiencia y por la de otros, sé que cuando escuchas la voz de Jesús lo sabes. Que no hay duda. Que cuando Jesús habla, algo se despierta en el interior y eso es imparable. Y si hoy estás escuchando la voz de Jesús, no te hagas el duro. Ve hacia Él. Solamente, como he dicho antes, tienes que confiar en que lo que tú no puedes hacer, que es vivir una vida perfecta y ser perfecto delante de Dios, Jesús sí que lo hizo en la tierra. Que lo que tú no podías pagar a Dios, Jesús sí que lo pagó por medio de su sangre, derramada en la cruz. Que Jesús en la cruz estaba allí en tu nombre. Y que no solo eso, porque la muerte no fue el final. Jesús, para demostrar que lo que estaba haciendo valía, Él resucitó. Si tú crees esto, solamente tienes que ir arrepentido a Dios. Y Él te va a recoger como una de sus ovejas y te va a añadir al redil. Y el tercer grupo, los escribas y fariseos. El problema de estos es que ellos creían que estaban en el redil. Ellos creían que eran las ovejas, pero estaban totalmente fuera. Ellos tenían todo el conocimiento de quién era Dios. Ellos sabían al dedillo lo que Dios demandaba de cada uno. Pero la voz del pastor que ellos seguían no era la voz de Jesús, no era la voz de Dios, era la de su propia ley, la de su propia sabiduría. ¿Quieres saber si tú eres uno de estos? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hace daño? ¿Qué es lo que haces cuando alguien te hiere? ¿Intentas resolverlo, arreglar la situación y que todos estemos otra vez bien? ¿O por el contrario, intentas que la otra persona pierda porque esa persona no merece ganar? Cuando tienes la razón y alguien te hace algo y tú la tienes, ¿qué haces? ¿Te bajas del burro o el burro es tuyo y de ahí no te bajas? No, es que el burro es mío, yo tengo la razón y me la tienen que dar. Si no, yo no quiero saber nada de esto. ¿Cómo reaccionas cuando una oveja vuelve? ¿La recibes con alegría, con los brazos abiertos? ¿O con cierto recelo de, bueno, tú has hecho muchas cosas malas y ahora tienes que pagar un poquito de penitencia para estar aquí con nosotros? ¿Qué ofrecemos? ¿Gracia o legalismo? Si no ofrecemos gracia, somos escribas y fariseos. Y con esto no estoy diciendo que no haya que confrontar al que hace las cosas mal. Que si yo peco, no nadie tiene que venir a decir, no, ya que lo que estás haciendo está mal. Pero cuando alguien se arrepiente delante de Dios, ¿quién soy yo para reclamarle nada a nadie si Dios le ha perdonado? ¿Acaso mi justicia es mayor que la justicia de Dios? ¿Acaso Jesús sirve para pagar el pecado delante de Dios, pero no para que yo perdone? Cuidado con esto. Si eres de estos, tengo una buena noticia para ti. No te tengo que explicar la teoría. Ve a Jesús y arrepiéntete de todo corazón. El conocimiento lo tienes porque llevas años en la iglesia. Pero ve a Jesús, arrepiéntete de todo corazón y vuelve a formar parte del rebaño del cual nunca tuviste que salir. Vamos a orar.